Hoy está con nosotros Fernando Díez O'Doherty, que ahora completarás tú tu presentación. Yo sé que es sociólogo, que es una de las ciencias, como bien sabéis, que es indispensable para el conocimiento de todas estas cuestiones. Es el responsable internacional de The Cocktail Analysis, que es una empresa que ahora mismo nos va él también a presentar, va a hacer una pequeña introducción con ello. Y el director de un proyecto de investigación, de un estudio de mercado, que a mi juicio, ahora enseguida cierro la puerta, pero por terminar, o si eres tan amable, si no te importa, sí, que a mi juicio es uno de los trabajos más serios que se está haciendo en nuestros días en España, en la materia que algunos de vosotros me habéis oído hablar, que es la cuestión de las prácticas culturales o cómo nos relacionamos hoy con lo que en términos generales podríamos llamar televisión, ¿vale? Yo no me voy a entretener más, porque no le quiero quitar tiempo ni quitaros a vosotros. La idea es hacer una presentación que no es una presentación magistral en el sentido de que él va a hablar y vosotros os tenéis que callar, sino que él me venía pidiendo o diciendo que le apetece mantener cuanta más interacción posible. A medida que tengáis dudas o cuestiones que expresar, pues estáis invitados a ello y además vuestras opiniones serán bienvenidas. Y ya está, no digo más. Si tenéis preguntas, dudas, lo que sea, me interrumpís, ¿vale? No tengo ningún problema. Sobre todo porque a lo mejor en algunos momentos uso conceptos, ideas que son un poco claras, o a lo mejor no conocéis y a lo mejor es interesante intentar profundizar sobre ellas un poco. Antes de meternos en el estudio de Televidente 2.0, que vamos a contar un poco de estreno con vosotros, quería presentaros The Cocktail Analysis. Yo trabajo en The Cocktail Analysis, soy jefe de proyectos y de responsable de área internacional. The Cocktail Analysis es una agencia de investigación de mercados que nace en el 2006, ¿vale? Y que trabajamos mucho sobre el ámbito de la comunicación, el ámbito tecnológico digital y las tendencias de consumo. Esta empresa pertenece al grupo de Cocktail, que el grupo de Cocktail es, curiosamente, una empresa dedicada al desarrollo de negocio digital, ¿vale? Se dedican a desarrollar productos, servicios, estrategias dentro del ámbito digital que ayudan a las empresas clientes a lanzar productos tales como aplicaciones, nuevos tipos de webs, nuevos servicios digitales, cómo trabajar en el ámbito digital para que tu marca esté mejor posicionada, cómo orientar para que los contenidos que hace una marca sea mejor posicionada, cómo conseguir que la experiencia de uso de una página web, de una aplicación móvil o de un dispositivo sea mejor, ¿vale? Y nosotros, la empresa de Cocktail Analysis, que pertenece a este grupo de Cocktail, nace inicialmente como un soporte de The Cocktail para que los desarrollos que hacen desde The Cocktail tuvieran algún soporte, algún punto de contraste con consumidor, con usuario, ¿vale? Entonces, esto le permitía a la gente que trabaja en el desarrollo de productos y servicios digitales confirmar que el trabajo que se está haciendo va en una buena línea. Sabemos que va a funcionar porque la experiencia, testándolo con usuarios y con consumidores, es que demuestra que esto va bien o hay que mejorar ciertas cosas, ¿no? La investigación de mercados siempre lo que te permite es asegurarte que los desarrollos que estás haciendo de productos, de servicios, de marcas, tienen una cierta probabilidad de éxito. Van a funcionar bien porque la gente va a entenderlos, les va a gustar, y entonces la inversión que tú vas a hacer como empresa va a ser buena, ¿vale? Te permite tomar decisiones de inversión y de optimización del lanzamiento de productos y servicios, entre otras cosas. Algunas cosas que hacemos. La investigación trabaja sobre muchos ámbitos y es posible que algunos de ellos no suenen, algunos supongo que menos. Trabajamos en diversos tipos de proyectos, de estudios sobre usos y actitudes, que se llaman estudios de base, test de concepto, que es cuando un producto o una estrategia de, por ejemplo, un producto todavía no está diseñado, ¿vale? No está fabricado, y antes de sacarlo al mercado quieres saber si esa idea de producto puede tener viabilidad, a la gente le puede interesar o no. Entonces, para eso hacemos test de conceptos, preguntamos a la gente qué le parecerían este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de lanzamientos. Un test de producto, prueba de producto, a ver si a la gente le puede gustar o no, estudios de precio, oportunidades de negocio, bueno, estudios sobre satisfacción con franquicias, imagen y posicionamiento de marcas, que eso tiene que ver mucho con el ámbito o está muy cercano al ámbito de la publicidad. Intentamos entender cuál es la imagen y el posicionamiento que tiene una marca entre los consumidores de esa categoría, por ejemplo, el ámbito de las bebidas, para saber si la imagen es suficientemente atractiva como para generar preferencia de compra, ¿vale?
brand equity, obtención de insights. A veces no hace falta trabajar sobre un desarrollo concreto. Todavía el cliente no está pensando en qué es lo que va a sacar, pero sí necesita tener algún input de consumidor, alguna idea, alguna reflexión sobre por dónde desarrollar productos y servicios. Entonces ahí trabajamos a nivel de lo que se llaman insights, que son, digamos, hallazgos, ideas que te permiten trabajar a partir de experiencias de los consumidores para encontrar nuevos nichos de mercado y nuevas oportunidades. Por ejemplo, te puedes dar cuenta de que existe, qué sé yo, una dificultad a la hora de trabajar con los servicios bancarios online. ¿Vale? Y de pronto resulta que te das cuenta, hablando con los consumidores, que hay una cierta laguna en los servicios que se están trabajando porque nadie ha pensado que se podían trabajar de otra manera. Con ese tipo de estudios encontramos nuevas oportunidades. Test de packaging, que es, por ejemplo, antes del lanzamiento de simplemente un paquete de leche, algo tan sencillo como eso, queremos saber si ese paquete de leche comunica los valores y los mensajes que tiene que comunicar. Y para eso juntamos a gente que sean, por ejemplo, probablemente compradores de leche e intentamos trabajar y ver qué mensajes les está comunicando, ¿vale? Trabajamos mucho sobre la percepción de los consumidores para entender lo que la gente está recibiendo de los desarrollos que están haciendo las marcas y las empresas, ¿vale? Y con ese tipo de información podemos dar soluciones y optimizaciones a lo que se está trabajando. Bueno, pretest, post-test. El pretest publicitario a lo mejor os suena algo más, aquí que trabajáis en el ámbito de la comunicación. Antes del lanzamiento de una campaña de publicidad hay un trabajo previo, que supongo que conocéis todo lo que tiene que ver con el concepto de comunicación, la creatividad, etcétera. Y hay un pequeño, se puede trabajar en varios puntos, pero se pueden desarrollar storyboards. Esos storyboards de la campaña publicitaria se pueden llevar a test. Entonces, antes de realizar la campaña publicitaria, sabes si la campaña va a comunicar los valores y los mensajes que te interesan. ¿Vale? Bueno, el post-test sería para ver si, una vez que has hecho el lanzamiento de la campaña, si realmente los ha comunicado, por ejemplo. ¿Vale? Estos son estudios bastante genéricos dentro de la investigación de mercados, pero nosotros trabajamos muy especialmente en algunas áreas determinadas, ¿no? El test de servicio de producto, de interfaz web, lo que quiere decir es que trabajamos mucho sobre la experiencia de usuario. Esto significa que cuando tú te enfrentas a una página web, a una aplicación, lo ideal es que tu experiencia como usuario de esa aplicación o esa web sea lo mejor posible. Es decir, que puedas llegar a realizar las tareas que tienes que hacer con ella de manera la más ágil posible, que no te pierdas, que entiendas los contenidos de la web, que lo que te está diciendo sea coherente con lo que tu forma de pensar, que entiendas la estructura de contenidos. De todo esto normalmente no somos conscientes. Cuando hay un trabajo bueno, de hecho, en una página web, si tú te pones directamente a utilizarla y no tienes ningún problema. Cuando la página web no está bien diseñada, empiezan los problemas. No sabes encontrar los contenidos, las tareas, por ejemplo, realizar una transferencia bancaria, no sabes cómo hacerlo. Eso son problemas, indicadores de que esa página está mal diseñada. Entonces nosotros trabajamos con usuarios para testar los desarrollos previos, antes de que se saquen directamente al mercado, para saber si está funcionando o no, si la gente sería capaz de utilizarla bien o no y si le sacaría todo el provecho. ¿Vale? Cart sorting también tiene que ver con esta línea, a lo mejor es un poco más complejo, pero las páginas web y las aplicaciones tienen una cosa por detrás que se llama la arquitectura de información, que es la organización de los contenidos. Esta organización de contenidos, para que sea algo comprensible para los demás, para los usuarios, tiene que responder a una lógica, que es la forma que tiene la gente de categorizar los contenidos de una página web. Un ejemplo muy sencillo son los periódicos. Las secciones de los periódicos, política, economía, deportes, etcétera, detrás de cada una de esas etiquetas tú esperas encontrar cierto tipo de contenidos. Por ejemplo, en política esperas que hablen del gobierno, de los partidos políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando se está desarrollando una nueva página web sobre un área que a lo mejor todavía no está muy trabajada, es importante que esa arquitectura de contenidos se corresponda, cuando estás haciendo el diseño, con lo que la gente espera encontrar detrás. Porque si no, empiezan los problemas de uso. Trials precomerciales, cuando vas a lanzar un producto o un servicio que es relativamente complejo,
sobre todo un servicio digital, te puede interesar que en el momento del lanzamiento hagas una pequeña prueba. Cojas una pequeña muestra y solo invites a cierta gente para probarlo y veas qué tal funciona. Y entonces detectes problemas puntuales que te conviene solucionar para que el éxito del producto sea mayor. ¿Vale? Lo detectas a tiempo, puedes implementar cambios y tener soluciones. Hay algunas herramientas que usamos para todo esto, como bueno, una alternativa a los focus groups. ¿Los focus groups los conocéis? ¿Sabéis de qué van? ¿Sí? ¿Hay alguno que tenga alguna dificultad con los focus groups? Bueno, estos Beyond Usability Groups que nos hemos inventado nosotros nos permiten combinar la parte de focus groups que sirven para tener una dinámica grupal que te ayuda a entender las actitudes, las motivaciones, las demandas, las barreras hacia los productos que tienen los consumidores, y una parte más centrada en el ámbito de la usabilidad, porque los grupos los dividimos y hacemos entrevistas sobre dispositivos, sobre interfaces, y podemos entender cómo se corresponde la parte de genérica sobre la relación con una categoría de consumo con la parte concreta de la experiencia de uso sobre un dispositivo. Como los que llamamos iForum, que en realidad son comunidades para trabajar de manera específica sobre ciertas áreas, cuando nos interesa, por ejemplo, profundizar en el conocimiento o en las experiencias sobre ciertos consumos, sobre ciertas marcas, cuando nos interesa tener un contacto un poquito más largo en el tiempo con los consumidores, porque lo que nos permiten las comunidades es ir hablando con ellos de manera regular a lo largo del tiempo. Entonces les podemos ir planteando nuevas soluciones, nuevas alternativas, profundizar en ciertos temas, permiten una cierta capacidad de expresión, sobre todo cuando llevan un recorrido, porque la gente al final se acaba animando y acaba contando muchas cosas de su vida, y en ese sentido son muy útiles. Y también nos estamos metiendo mucho en el diseño de servicios y productos. Tenemos una metodología que llamamos ROAD. Lo importante es que para trabajar en el diseño de productos y servicios conviene tener una metodología de trabajo que desde el inicio incorpore al consumidor dentro del proceso de desarrollo. Es decir, que aprendiendo de cómo el consumidor a día de hoy trabaja sobre una cierta categoría, por ejemplo, la compra de productos de alimentos para perros y gatos, ¿no? Puedas desarrollar finalmente un producto que responda mejor a las demandas, necesidades, experiencias que tienen los dueños de perros y gatos en relación a la alimentación de su perro. A partir de la información del consumidor puedes pensar en productos que luego puedes testar y que puedes acabar desarrollándolos, ¿vale? Y entonces esta metodología nos permite hacerlo esto de manera faseada y acabar como resultado final con un desarrollo concreto. Otras metodologías que tenemos también muy habituales son la etnografía, que os suena la etnografía, el acercamiento fuera del laboratorio, digamos, a la gente en la calle, intentar entender en sus casas, en sus centros de trabajo, cuando sale por la noche, cómo viven, cómo consumen, qué cosas les preocupan, de manera de tener una información muy de primera mano de su vida que nos ayude luego a mejorar los productos y servicios que se trabajan. Análisis del buzz. El análisis del buzz lo que consiste es en la recopilación de la conversación que tienen los usuarios sobre ciertos temas en Internet. Cuando uno cuenta en Twitter y se queja en Twitter de Movistar, por ejemplo, eso genera una huella. Eso supongo que lo imagináis, ¿no? Esa conversación, esa mención que uno hace, pues, se puede traquear, se puede recuperar y se puede utilizar de manera agregada con otras y al final hacer un análisis de lo que está diciendo la gente en las redes sociales, no en las redes sociales, sino digamos de manera pública en Internet. Hay herramientas que te permiten recopilar esa información y luego tú lo que tienes que hacer es analizarla. ¿Qué están queriendo decir? ¿Por qué lo dicen? ¿De qué contexto? ¿No? Estudios más concretos sobre temas un poquito más estadísticos, posicionamiento óptimo de precio para productos y servicios. Se les plantea a la gente mediante encuesta rangos de precio para un producto y vemos dónde la gente optimiza, dónde la gente se posicionaría, dónde podría llegar a comprarlo y dónde no lo compraría. Estudios de segmentación para entender diferentes tipos de consumidor dentro de una categoría de mercado. También para la configuración de productos. Bueno, esto es un poco más complejo.
Más allá de los informes tradicionales de investigación de mercados, ahora os presentaré uno que tenemos público, hay otras formas de comunicar la información de consumidor. Nosotros trabajamos muchas veces con los clientes con formatos de video reports. Este informe está por ahí publicado en nuestra página web y en nuestros perfiles de Twitter y de Facebook y tal, podéis encontrar nuestros documentos, ¿eh? En vez de hacer un informe típico que hacemos muchas veces en PowerPoint, en Word y se lo entregamos al cliente, lo que hacemos es utilizar directamente la información de los consumidores, que nos permiten grabarles y utilizar la información de esta manera, porque si no, no se puede. Y ilustramos los hallazgos, los aprendizajes de la investigación con ellos dentro de un vídeo. Y el vídeo explica los resultados de manera mucho más sintética, ¿vale? Y de una manera mucho más directa y mucho más vívida. Entonces es interesante porque te permite tener un puntito de acercamiento superior y además comunicar muy bien los resultados. Hacemos otra cosa que es Lobby Research, que es una etiqueta que le ponemos a la investigación cuando se utiliza como herramienta de comunicación. Y esto es lo que quiere decir, que es una cosa parecida a lo que vamos a ver con Televidente 2.0, que es que la investigación puede servir al cliente para lanzar mensajes al mercado, a su propio mercado, sobre ciertos temas. Cuando un cliente, una gran empresa, se quiere posicionar como experta, por ejemplo, en el ámbito de las redes sociales, es decir, yo sé sobre redes sociales y cuando habláis sobre redes sociales me tenéis que tener en cuenta a mí, o cuando penséis en redes sociales me tenéis que tener en cuenta a mí, nosotros hacemos una investigación con ellos, trabajamos los objetivos de manera coordinada y los resultados son comunicados de manera pública, ¿vale? Hacemos una difusión de los resultados. El cliente con eso puede decir, yo sé de esta categoría, de este mundo, porque he trabajado sobre esto y tengo un conocimiento acumulado. Y puede hacer caso a sus propios clientes y ofrecer en relación a esto otros servicios. Nosotros, por ejemplo, tenemos como un caso de ejemplo un observatorio sobre redes sociales que tenemos también, hay también publicado en nuestro blog y en nuestras redes sociales, que en el último año lo patrocinó una agencia de comunicación que se llama Arena, bueno, y que le sirve a Arena como agencia como una herramienta de acercamiento a clientes, anunciantes, para decirles, si tú quieres trabajar sobre el ámbito de las redes sociales con consumidores, cuenta con nosotros que conocemos muy bien esta categoría, ¿vale? Es para lo que sirve. Tenemos muchos estudios públicos que los podéis ver sobre medios de pago, sobre segmentos de público determinados, ¿vale? Y trabajamos en diversas categorías. Bueno, esto yo creo que ya más o menos lo tengo contado. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vale. Bueno, vamos a entrar en materia con el Televidente 2.0. Este es un estudio que estamos ya por el 8º año en el que lo hacemos, que tiene una parte pública, que es la que vamos a ver aquí ahora, en la que intentamos analizar cómo evolucionan los consumos audiovisuales en función del impacto que tienen las nuevas tecnologías a la hora de realizar estos consumos. Y hemos visto cómo cada año la aparición y mejora de los dispositivos va introduciendo cambios a la forma de consumir, ¿vale? Nosotros empezamos en el 2007 y cada año vamos viendo cómo esto se va transformando. Este año en concreto trabajamos siempre sobre algunos temas transversales para tener algún evolutivo y siempre vemos cómo son el equipamiento, qué pasa con el uso de la descarga y el streaming, qué pasa con el consumo de los dispositivos móviles, la Smart TV. Trabajamos también este año mucho sobre la televisión, sobre televisión de pago, la web de canales y algunos otro tipo de áreas como el consumo concurrente, que luego os explicaré qué es, el social TV y el video on demand, ¿vale? Que luego os explicaré un poco puntualmente qué es todo esto. Para realizar este estudio, todos los años hacemos una metodología muy similar. Por una parte empleamos focus groups, que son estas reuniones de grupo en la que juntamos a gente que comparte determinadas características y les ponemos a hablar sobre ese tipo de consumos, ¿vale? En este caso hablábamos con gente que, hicimos dos focus groups con gente que tenía Smart TV, ¿vale? Y que tuviera una Smart TV que hubieran comprado en los 2 últimos años. Esto lo hacíamos porque
en análisis previos de años anteriores habíamos detectado, no sé si tenéis alguna Smart TV en casa. ¿Sí? ¿Conocéis la Smart TV? Sí, ¿no? ¿Sabéis lo que es? No tenéis problema, vale. Habíamos detectado que había problemas con el uso, la experiencia era relativamente insatisfactoria hasta este año y queríamos ver si los nuevos dispositivos estaban teniendo algún tipo de impacto, los últimos modelos, a la hora de usarlo de manera más efectiva, conectarse mejor con Internet, ver contenido visual a través de la conexión Smart TV. Y de hecho también habíamos buscado gente que hubiera visto contenido, no solamente contenido visual, sino también contenido de pago, que hubiera utilizado la Smart TV para ver algún contenido que fuera de pago, ya fuera en alguna opción tipo Jombi, ¿conocéis Jombi, no? Wacky o algo por el estilo. Hicimos también un grupo con consumidores de contenidos en movilidad, es decir, con gente que consumiera series, películas, programas a través de smartphone o de tablet, ¿vale? Al menos una vez a la semana, y también un grupo con consumidores intensivos de YouTube. Probablemente tenéis vosotros el perfil de gente que consumiera al menos 5 horas a la semana de contenidos de YouTube, porque este año nos interesaba entender qué es este fenómeno de YouTube y luego veremos alguna información sobre qué es YouTube a día de hoy. Y un grupo con usuarios de servicios avanzados de televisión de pago que son básicamente Jombi y Movistar TV, ¿no? Para entender, Movistar multipantalla, mejor dicho, para entender qué fenómeno están cubriendo estas propuestas de acceso online a contenidos de televisión de pago y qué valor tenían. También hicimos una encuesta online de un poquito larga, 25 minutos, alrededor de 1.400 encuestas, con población internauta 18-55 años, que es, según EGM, lo que se llama población internauta último día, que es el internauta habitual, ¿vale? Esa es la definición estándar. Este tipo de perfil, y cuando veáis los resultados, necesito que lo entendáis así, siempre te habla de un cierto segmento de la población. No estamos hablando de la población nacional total, sino que estamos hablando de aproximadamente del 60, 60 y pico % de la población nacional. Entonces siempre te da un resultado que está un poco en tendencia con lo que está haciendo la globalidad del país, ¿vale? No refleja exactamente lo que hace todo el país, sino lo que hace el internauta, que siempre tiene un comportamiento un poco más avanzado, ¿vale? Con lo cual siempre habrá un pequeño desfase con lo que hace el conjunto del país. Por ejemplo, ¿qué está mal reflejado con esta encuesta? Están reflejados los públicos de mayor edad. Tampoco reflejamos a los niños, a la gente de menos de 18 años, ¿vale? Entonces, cuando pensemos en los resultados tendría que ver más con gente de nuestros segmentos de edad hasta 55 años, pero por encima y por debajo se nos queda corto, ¿vale? Incluso con los segmentos de 18-55 años hay una cierta parte de la población que no es internauta. Entonces, eso también tengámoslo en cuenta. Siempre estamos hablando de población internauta, último día. Vamos a empezar un poco con los resultados. Todos los años metemos algo sobre equipamiento y es interesante ir viendo cómo se van produciendo pequeños cambios. En este último año, frente a los resultados, el campo se realizó en octubre, ¿vale? Esto es importante porque van habiendo pequeños hitos en el mercado que van afectando a los resultados y todos se van modificando. Y entonces, en este momento, en octubre, cuando hicimos el trabajo de campo, nos dimos cuenta de que frente al 2013 caía ligeramente el número de televisores en el hogar. Ligeramente. Es sintomático porque es la primera vez que nos pasa en este país, que caen los televisores en el hogar. ¿Qué es lo que está pasando? Que la renovación del equipo, de los televisores, no se hace de la misma manera. Antes, mucha gente en casa tenía 2, 3 televisores, porque uno lo tenía en el salón, otro lo tenía en la cocina, otro lo tenía en el dormitorio. Eso no está dejando de pasar. El televisor del salón sigue estando en el salón, nadie tiene dudas de que siga habiendo un televisor en el salón, pero empiezan a desaparecer poco a poco otros televisores dentro de la casa y se están sustituyendo por otras pantallas, especialmente por la tablet, como luego veremos. Y es un fenómeno interesante. Las características, sin embargo, de los televisores que se mantienen en casa mejoran, ¿vale? Entonces, no es que no se compren, sino que los que se siguen comprando, que se compran en menor número, sí que mejoran. Entonces, cada vez hay más televisores HD o Full HD, crece la penetración del Smart TV de manera significativa, ya hay uno de cada 3 internautas tiene un Smart TV en casa. Crece la penetración del 3D, aparece por primera vez con muy poquita base lo que llaman el 4K, que es no sé si lo conocéis, una alternativa también de mayor definición de las pantallas, ¿vale? Y luego se ve cómo Samsung y LG son las principales marcas que se compran en el mercado. Un fenómeno que este año es muy importante y que
va a cambiar mucho los resultados frente a años anteriores es el fenómeno de la fibra óptica. No sé si vosotros tenéis fibra óptica en casa. El push comercial que ha hecho Movistar Telefónica con la fibra óptica ha impulsado enormemente la penetración de esta conexión dentro de los hogares españoles internautas, llegando hasta 1 de cada 3, ¿vale? Frente al año pasado que teníamos un 20%. Y de hecho hay un 15% de los internautas que tienen una conexión de 100 megas o más ya gracias a la fibra. Esto va a tener impacto en muchas cosas, pero entre otras en la forma que tenemos de consumir contenidos de televisión y cómo hacerlo, ¿vale? Año a año van apareciendo novedades en los dispositivos que se tienen en el hogar y de los que somos usuarios. El smartphone obviamente es el dispositivo que ya todo internauta tiene, 9 de cada 10 internautas tienen un smartphone, pero curiosamente apenas hay una variación frente al año pasado. Ya no aparecen muchos más smartphones entre la gente, no sigue aumentando la penetración de smartphone. Todo el mundo, los que lo tenían lo siguen teniendo, pero no entran nuevos usuarios. El ordenador portátil se mantiene, el sobremesa va perdiendo lugar año a año, va bajando poquito a poco. En 2013 tenía un 63%, ahora hay un 60% de penetración. Año a año va perdiendo peso dentro del hogar, va siendo un dispositivo que se va poniendo para las tareas más pesadas, ya no lo uso tanto, muchas veces un dispositivo compartido frente a lo que es el portátil. Las consolas siguen teniendo una posición también importante, que no están creciendo. Crece ligeramente el disco duro portátil, crece considerablemente las tablets, cada vez tenemos un crecimiento que en el fondo es casi del 50% frente al año anterior, casi la mitad de los internautas tiene ya una tablet, ¿vale? Y aparece por primera vez, no sé si lo conocéis vosotros, los dispositivos Chromecast, que es este servicio de Google para conectar al televisor y utilizarlo con aplicaciones como si fuera un Smart TV, ¿vale? Y esta es la principal novedad de este año. Preguntábamos si queríamos ver con ellos si conectaban al televisor algún otro dispositivo para ver contenidos, ¿no? Y lo que tenemos es que hay, en función de cada dispositivo, en general la gente conecta el televisor a otros dispositivos, el 76% de hecho, sobre todo en el caso del portátil, pero también mucho la consola de videojuegos. Si lo vemos sobre la base de los usuarios, los que tienen cada dispositivo, obviamente la consola es lo que más se conecta al televisor, pero hay que ver cómo los discos duros también, el ordenador portátil también se conecta en gran medida, el 46% de los que tienen ordenador portátil lo conectan con la tele, ¿vale? El disco duro portátil y en menor medida, pero también de manera relevante, el smartphone, el ordenador de sobremesa y la tablet se conectan con el portátil. Vamos a ver un poco cómo se traduce todo esto en los consumos en movilidad, ¿no? Los smartphones. Estábamos viendo, la penetración de smartphone no se incrementa mucho más, pero lo que sí vemos es que la conexión se vuelve más potente y rápida y abre nuevas posibilidades. El 81% de la gente que tiene smartphone tiene una tarifa de datos contratada. En la mayor parte de los casos tiene al menos 1 giga de contrato, ¿vale? de descarga de datos, ¿vale? Casi el 60%. Y el tipo de conexión que tiene el smartphone, aunque el 3G es el gran dominante, hay casi un 70%, hay un porcentaje importante ya que tiene una conexión 4G, ¿vale? Y un 22%. Estos datos que parecen a lo mejor un tanto obvios o a lo mejor pueden sonar familiares, tienen importancia porque este tipo de condiciones hacen que los consumos varíen. ¿Qué es lo que encontramos? Que por primera vez nos hemos encontrado en los 8 años una presencia del consumo de contenidos audiovisuales a través del smartphone que empieza a ser relevante, ¿vale? Antes esto no nos estaba pasando. El 54% de los usuarios de smartphone ve contenidos audiovisuales a través del smartphone. Fundamentalmente está centrado en noticias, ¿vale? Porque al final son contenidos de breve duración, muy sencillitos, que te pueden pillar de manera casual en la calle, pero empiezan a aparecer también el fútbol, series extranjeras, programas de entretenimiento, cines, ¿no? Con un cierto porcentaje. Fútbol puede ser fútbol en directo, puede ser resúmenes. Aquí no precisamos tanto si es fútbol en directo o no,
¿vale? Pero puede ser en directo o no en directo. Hay servicios que te lo permiten hacer. Está Jombi, pero también hay otras alternativas. ¿Con qué frecuencia lo hacen? Pues ya tenemos una mayoría que lo hace al menos una vez a la semana, el 72%. Esto es importante. Empieza a tener una cierta presencia en el consumo habitual, el smartphone. Esto hace que empiece a encontrar un espacio propio. Esto es importante porque se convierte en una pantalla más de consumo de contenidos, ¿vale? Esto cambia frente a lo que habíamos tenido en años anteriores y que es una pregunta que para el sector audiovisual era importante. ¿Merece la pena invertir en esta pantalla a la hora de desarrollar productos y servicios? Ahora empieza a verse que sí. Empezamos a tener una base de usuarios suficiente como para empezar a trabajar en serio sobre este tipo de pantallas. ¿Por qué motivos ven contenidos audiovisuales en el smartphone? Básicamente hay dos razones. Porque siempre le permite ver los vídeos en el lugar que yo quiero y porque es más inmediato, lo tengo más a mano. Es decir, como el smartphone es un acompañante permanente de todos nosotros, todos nosotros llevamos todo el día un smartphone en la mano o en el bolso o en el bolsillo. Esto te permite acceder a contenidos de manera recurrente en cualquier momento del día o de la noche. Y esto es lo que facilita, con la mejora de la conexión, con la mejora de las tarifas, que aparezca la oportunidad de consumir contenidos audiovisuales. El modo principal, de todas maneras, para ver contenidos audiovisuales en el móvil es a través de la página web, es decir, a través de un streaming, frente al uso de las apps o las descargas, ¿vale? Preguntábamos por las alternativas. Todavía, en general, más que alguna aplicación, se está accediendo a ver vídeos a través de una web, ¿vale? Dentro del navegador del móvil. En general, aunque el dato todavía de uso de una conexión 3G, 4G para ver ese tipo de contenidos, es decir, no utilizar la Wi-Fi, no es muy alto, es interesante ver que hay ya un 26% de gente que al menos frecuentemente utiliza esta conexión para ver contenidos audiovisuales en el smartphone. Es decir, cuando tienes una mejor conexión, no te importa tanto usarla para ver esos contenidos. Y esto te abre nuevas posibilidades, porque ya no tienes que ver los contenidos audiovisuales en el smartphone solamente en tu casa, sino que se puede abrir a otros espacios, ¿vale? Y puede ser que estés fuera de casa viendo contenidos audiovisuales. Las aplicaciones que se utilizan, sobre todo, obviamente la más utilizada es YouTube, la que tiene más presencia. Pero también aparecen la de los canales de televisión, RTVE, A3 Player, Mi Tele, ¿vale? Vimeo en menor medida. ¿Qué es lo que está pasando al final? Nosotros decimos que el smartphone aparece como dispositivo para el consumo audiovisual, es un poco como el agua. Se te cuela en todos los espacios que no están ocupados por otros dispositivos, por otras pantallas. Entonces, en el lugar en el que tú estés, que no estés frente al portátil, que no estés frente a la tele o frente a la tablet, el smartphone aparece como un dispositivo relevante para el consumo de contenidos, ¿vale? Esto en términos de sector es importante porque lo que está haciendo el smartphone es incrementar los momentos de consumo posible. Entonces, no es solamente que yo antes me sentaba frente a la tele o frente al ordenador a ver una serie, una película, un programa. Es que ahora yo puedo estar en el autobús y estar viendo sus series y películas. Para el sector es súper importante porque esto cambia completamente la pauta de consumo y incrementa las posibilidades de negocio. ¿Cuándo y en qué lugares utilizan el smartphone? Fuera de casa, en el transporte, la comida, 50%. En casa cuando no puedo usar el televisor, 40%. En vacaciones o fin de semana, 40%. En casa cuando está ocupado el televisor. En casa aún sin el televisor no está ocupado. Y en casa de otras personas. Aparecen multitud de opciones para utilizar el smartphone como pantalla para el consumo audiovisual. ¿En qué época? En cualquier época, no me da igual. Había una hipótesis de trabajo que era que estaba afectado por la estacionalidad, si eran vacaciones, si eran navidades y tal. No, la gente consume contenidos audiovisuales en el smartphone en cualquier momento. En cualquier momento del año veo vídeos a través del smartphone. Claro, lo que pasa es que el smartphone es más fuerte en los microconsumos, en los vídeos de corta duración,
¿vale? Si vemos la duración donde suelen consumir contenidos, lo que vemos es que de 0 a 10 minutos es donde frecuentemente están viendo la mayoría de ellos, o la duración que están viendo frecuentemente la mayoría de ellos los vídeos, ¿vale? Estos son los vídeos de noticias, que son desde la página web de un periódico, hay un enlace a un vídeo que tú puedes ver y ese vídeo dura 2-3 minutos, ¿vale? Esto es lo más habitual. Pero lo relevante es que empieza a haber gente que frecuentemente empieza a ver vídeos de mayor duración, de 0 a 30 minutos, de 30 a 60, incluso de más de 60 minutos, es decir, las películas, ¿vale? Repito de nuevo, lo importante de este dato es que está abriendo las posibilidades de consumo y abriendo, por tanto, las posibilidades de negocio para el sector. Si nos centramos en el consumidor de vídeos de larga duración, los de más de 30 minutos, en comparación con el que no lo es, el que ve vídeos más cortos, vemos que se trata de un usuario muy bien equipado, ¿vale? Si vemos aquí, estas flechitas azules significa que hay una diferencia significativa y que el resultado es significativamente es claramente diferencial frente al usuario normal, ¿vale? El usuario que ve vídeos de larga duración, que no son muchos, es un 14%, tiene una mejor conexión 4G, hay más gente con conexión 4G, también realiza más descargas para ver contenidos en el smartphone, consume en casa con mayor claridad cuando está con el televisor ocupado, tiene muchas más aplicaciones dentro del smartphone relacionadas con el consumo audiovisual y además ve muchos más las series extranjeras, los programas de televisión, las series españolas y las noticias que lo que ven los usuarios de vídeos de duración más corta, ¿vale? Cuando tenemos mejor conexión, aumenta la frecuencia de consumo en el móvil. El usuario con conexión 4G, además de más megas y velocidad, consume también en mayor medida consumo audiovisual. Si vemos el consumidor de 4G, el usuario que tiene 4G frente a que tiene solamente 3G, vemos que descargan, la capacidad de descarga que tienen contratada de 1 giga es en mayor medida, lo tienen en mayor medida, ¿vale? Consumen vídeos desde el smartphone diariamente en mayor medida también hacen un uso de la conexión de datos para ver contenidos audiovisuales y además consumen más tipos de contenidos, tienen más presencia de las aplicaciones audiovisuales, ¿vale? Entonces, mejora la conexión, mejora el dispositivo, mejora mi consumo. Hacemos un análisis parecido con la tablet. La tablet tiene un comportamiento ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque la penetración de la conexión de datos, conexión 3G o 4G, es muy limitada. Apenas un 18% de la gente que tiene tablet tiene una tarifa de datos de conexión para ese dispositivo. Y generalmente la gente que está aquí es de perfil profesional, tiene una tablet que utilizan para el trabajo y por tanto necesita tener una conexión. El resto no tenemos ese tipo de conexión, ¿vale? Esto afecta al consumo, pero como pantalla para el consumo audiovisual es mejor. Entonces hay más gente que utiliza la tablet, o dentro de los que tienen tablet, el porcentaje de uso para ver contenido audiovisual es más alto. Tenemos un 74% frente al 54% de los que teníamos a través del smartphone, ¿vale? La base de usuarios es más pequeña, pero si tú tienes tablet es más probable que lo uses para ver vídeos. Y además, el tipo de contenidos consumidos varía. Si recordáis, en el smartphone había mucha más presencia de las noticias y aquí lo que dominan son las series extranjeras, juntito ya por ahí las noticias, muy cerca al cine, series españolas, programas de entretenimiento y la frecuencia de consumo, al menos semanal, también es bastante alta, ¿no? Alrededor del 65%. Los beneficios que aporta la tablet, los motivos que aporta la tablet para utilizarla en el consumo audiovisual son parecidos a los del smartphone, ¿no? Es que puedo ver vídeos en el lugar que yo quiera y es más inmediato que otros dispositivos, pero está más vinculado a que estás siempre en casa, necesitas la conexión Wi-Fi. Y los modos de acceso al contenido, ya sea app, web o descargas, se mantienen de manera bastante similar, ¿no? Alrededor del 50% accede a contenidos audiovisuales desde una página web, aparece la app con un 34% y la descarga apenas es un 16%. En el fondo nos pasa un poco lo mismo, descargar contenidos en una tablet es un poco pesado frente a lo que es en un ordenador portátil, ¿no? Es mucho más incómodo, entonces habitualmente se está utilizando el acceso mediante página web.
Y aunque el dato es muy pequeño, porque la base que teníamos de internet es muy pequeño, la gente que tiene una tarifa de conexión, una tarifa de datos, sí que utiliza con cierta frecuencia esa tarifa para ver contenidos audiovisuales. De nuevo, entre las aplicaciones dentro de la tablet, YouTube es claramente la que lidera. Veis como un 96% de uso total de esta aplicación entre los que tienen tablet. A3 Player, Radio Televisión a la carta y Mi Tele aparecen también con porcentajes relevantes. Aquí lo que pasa es que el rol de la tablet difiere en parte del que tiene el smartphone, ¿no? El consumo está más asentado como segunda pantalla dentro del hogar cuando no se puede usar el televisor principal, ¿no? Ya sea porque está ocupado, ¿vale? O porque no puedo usar el televisor por algún motivo, ¿vale? No es tanto cuando estoy fuera de casa, en el transporte, la comida, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que tenemos también de diferencia es que la duración de los vídeos que vemos a través de la tablet es mayor. Si en el caso del smartphone la mayor parte de la gente veía contenidos de duración inferior a 10 minutos, aquí, aunque son también importantes, el peso de los vídeos de más de 10 minutos es mucho mayor. Estamos hablando del 30% de manera habitual, de 10 a 30, de 30 a 60 también un 25%, de más de 60 incluso hay un 18%, es decir, hay una mayor disposición a utilizarlo, estamos en casa, estamos con la wifi, hay menos restricción y la pantalla es mejor, con lo cual la duración del vídeo es naturalmente mayor. También de nuevo supone una nueva oportunidad porque le estamos dándole una pantalla al sector que permite incrementar la frecuencia de consumo de contenidos. En este caso, el público que ve dentro de la tablet contenidos de larga duración, ¿vale? de más de 60 minutos, la diferencia que encontramos está más centrada en un uso más apuntado de las descargas, que lo usa más cuando no puede usar el televisor o en vacaciones, y que consume especialmente series extranjeras, cine y series españolas, ¿vale? Aparte de la presencia de más aplicaciones. Y en general son un poco más jóvenes que el usuario habitual de las tablets. Vamos a ver ahora un análisis sobre cómo se hace el consumo de contenidos por plataforma. Por plataforma me refiero a unas cosas muy determinadas. Por un lado vamos a hablar de la plataforma TDT, ¿vale? Lo que son los canales tradicionales de la TDT, la 1, la 2, la sexta, etcétera, etcétera, todo lo que es TDT. Por otro lado hablaremos de la televisión de pago tradicional, es decir, Canal Plus, Movistar TV, ONO, etcétera. Por otro lado hablaremos de el ámbito de las descargas y el streaming, digamos, ilegal. Hablaremos también por separado de las webs y aplicaciones de los canales de televisión, es decir, a3media.com, Mi Tele, etcétera, y de Jombi y Movistar Multipantalla por separado. Esas serán las 5 plataformas de las que hablemos, ¿vale? Vamos a comparar cómo la gente dice que ve contenidos o qué contenidos ve en una plataforma y en otra. Con este panorama lo que encontramos es que en este ejercicio lo que tratamos de reflejar es qué contenidos están más asociados a una plataforma frente a otras, ¿vale? Lo que hacemos en este análisis es eliminar el peso que tiene en el consumo de contenidos la TDT, porque todo el mundo ve la tele, ¿vale? Todo el mundo ve la tele. Entonces, como eso en sí mismo no nos dice nada, lo que nos interesa es ver en qué destaca cada plataforma. Entonces, restamos los pesos de este volumen de gente que tiene más grande la TDT y comparamos entre ellas. Entonces vemos en qué destaca, cuál es el perfil propio de consumo de contenidos de cada plataforma. ¿Dónde se queda la TDT? La TDT destaca al final en los contenidos que son en directo, ¿vale? Ese es el espacio fundamental que tiene de valor. La Fórmula 1, el motociclismo, el tenis, el talent show, los realities, magazines, etcétera, ¿vale? Los contenidos que son en directo es el contenido más fuerte de la TDT. Cuando hablamos de la televisión de pago tradicional, el contenido que destaca en la televisión de pago tradicional es el contenido, digamos, exclusivo de mayor valor, que tiene que ver con el fútbol, ¿vale? O con la NBA, porque el Canal Plus mantiene la NBA. En el caso de las descargas del streaming, ¿qué es lo que destaca en las descargas del streaming? Las series y películas, ¿vale? Y en el caso de las aplicaciones y web de canales de televisión tipo Mi Tele, hay muy poquito valor, el consumo es muy puntual y en todo caso lo que suele destacar son las
series españolas de producción propia. Es decir, la gente está accediendo a estas aplicaciones, estas webs de Mi Tele y de Antena 3 para ver Puente Viejo, Isabel, etcétera, etcétera, ¿vale? Y en el caso de Yombi Movistar, lo que hace, Movistar Multipantalla, lo que hacen estas plataformas es reflejar el tipo de contenido que se consume en televisión de pago, pero en esta plataforma, con lo cual lo que suele destacar es lo mismo que en la televisión de pago tradicional, el fútbol y la NBA. ¿Vale? Esto es, digamos, el perfil diferenciado, en lo que destaca cada plataforma. Si vemos la atribución directa de menciones de lo que se ve en cada plataforma, obviamente aquí es donde la TDT arrasa, porque en la TDT se pueden ver todo tipo de contenidos, ¿vale? Entonces, todo el mundo ve fútbol, Fórmula 1, series, películas, etcétera, ¿vale? Este es el efecto que queríamos borrar, porque si no, uno no entiende muy bien lo que está pasando. Y la televisión de pago también le pasa lo mismo, que también tiene una presencia muy importante. Y aquí lo que estamos viendo antes de consumo de contenidos en descargas en streaming queda más apuntado, ¿no? Las películas, series y series extranjeras y españolas son un contenido muy relevante, ¿vale? Claro, esto en sí mismo está muy bien, pero es un tanto genérico. Lo relevante es ver cómo se comportan los diferentes segmentos de usuarios con ese tipo de plataformas. Hemos segmentado y hemos diferenciado entre dos públicos principales. La gente, digamos, de menos de 35 años, entre comillas jóvenes, y de más de 36 o más, digamos, más mayores, ¿no? Y su comportamiento con estas plataformas es diferente, ¿vale? Vamos a quedarnos con tres segmentos: TDT, televisión de pago y todo lo que es el ámbito internet, descargas, streaming, aplicaciones, webs, etcétera, ¿vale? ¿Qué está pasando? Si vemos cómo se comporta. Esto es importante porque nos apunta a la tendencia de por dónde van los consumos. Los jóvenes, que van a ser siempre los que están más en blanco, si veis esta columna, esta es la columna del ámbito del consumo de plataformas digitales, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con Internet. Van a destacar siempre frente a los mayores en el mayor uso de estas plataformas digitales que frente a lo que era la TDT tradicional o lo que es la televisión de pago. Los jóvenes están yendo hacia el ámbito digital, ¿vale? Para el consumo de contenidos. Esto en términos de sector es muy importante porque te está diciendo que la pauta de consumo deja de estar vinculada al televisor, ¿vale? Tradicional. La gente joven ya no se pone frente al televisor a la hora de ver contenido, sino que tiene, y tú como empresa del sector audiovisual tienes que tener en cuenta que esta vía de negocio tradicional para ellos va a ser menos relevante con este tipo de públicos y que cuando esta gente vaya creciendo, su pauta de consumo se mantendrá por aquí. Entonces vemos cómo la gente más mayor va destacando siempre en los consumos a través de TDT o televisión de pago y los más jóvenes van destacando siempre en los consumos a través del Internet. Por ejemplo, películas. Fijaros cómo los jóvenes están viendo películas a través de Internet, 76% de ellos, series 78%, extranjeras y series nacionales 60%, mientras que los mayores están viendo las películas muchísimo más en la TDT, las series muchísimo más también en la TDT, igual que las series españolas. Vale, aquí estamos hablando de consumos enriquecidos, que es todo aquello lo que tiene que ver al consumo sobre todo frente al televisor, que permiten que la experiencia de consumo sea un poco mejor, ¿no? Y que tiene que ver con las redes sociales o el uso de aplicaciones o el uso de dispositivos frente al televisor. Hay un dato de contexto que simplemente lo digo para que lo tengáis en cabeza, que tiene que ver con la penetración o el uso de cuentas activas en diversas plataformas sociales o redes sociales y aplicaciones, ¿no? Facebook es obviamente la red social por excelencia, todo el mundo tiene Facebook, ¿vale? 86%, aunque ya no crece mucho frente a otros años. Cada vez más es más relevante WhatsApp, ¿vale? Y este es un fenómeno que es importante entender y que además es importante para el sector audiovisual, porque ahora veremos cómo afecta, pero casi todo el mundo tiene WhatsApp y casi todos utilizamos WhatsApp para comunicarnos con nuestra gente todo el tiempo, ¿no? Si tenemos un smartphone, tenemos WhatsApp y lo utilizamos muchas veces. YouTube aparece con un 54%, Twitter 50% de gente con cuenta activa, ¿no? Aparecen otras como Google+, Instagram, ¿vale? Que van creciendo, Twenty va cayendo desde hace años y cualquier día de esto se nos morirá. Esto es importante porque durante algunos años se ha estado viendo cómo, y todavía pasa, crece la gente que se comenta los contenidos de televisión por Internet, a través de Facebook, a través de Twitter o a través de WhatsApp.
los comentamos el fútbol a través de un grupo de amigos de WhatsApp, ¿no? Comentamos algo que hemos visto en la tele, en el Twitter, ¿no? Ese tipo de cosas. Las televisiones son activas, yo creo que todo el mundo lo habrá visto, en que participes y digas tus cosas y comentes desde tu punto de vista de lo que están haciendo a través de Twitter, ¿no? Para el sector audiovisual es importante porque, por un lado, esto supone una forma de generar vínculo con la emisión, ¿vale? Y también porque les interesa medir qué se está diciendo, lo que os hablaba antes del análisis del VAS, entender qué está diciendo la audiencia sobre el contenido que está en emisión. ¿Qué es lo que pasa y qué es la situación grave? Se incrementa, la gente cada vez comenta más contenidos de televisión a través de este tipo de aplicaciones. Lo que pasa es que la conversación más rica se está yendo a WhatsApp. Entonces, esto para el sector es un pequeño reto porque resulta que, claro, en Twitter, en algunas plataformas de Facebook, en algunas opciones de Instagram, las cadenas, los programas, los contenidos pueden ver monitorizar la conversación, lo que se está diciendo. En WhatsApp no. ¿Vale? Entonces, se habían acostumbrado durante algunos años a intentar entender lo que estaba pasando alrededor de los programas y los contenidos y resulta que de pronto todos nos vamos a otra plataforma que no pueden controlar. ¿Vale? Entonces, esto para algunas herramientas del sector es un poco complicado porque resulta que además la conversación más interesante la tenemos en WhatsApp. No sé vosotros cómo sois de activos en Twitter, pero seguramente decís muchas más cosas a vuestros amigos sobre un programa, quién quiere casarse con mi hijo, sobre un partido de fútbol, etcétera, etcétera, a través de WhatsApp que a través de Twitter. Entonces, esto es un pequeño reto para el sector porque no sabe muy bien cómo se pierde información de lo que se está diciendo. Se habían acostumbrado a monitorizar esa conversación y se está perdiendo. Una cosa que habíamos ido valorando en los últimos años era cómo la gente se ha acostumbrado a estar frente al televisor con otro dispositivo puesto encima. ¿Vale? Entonces, lo que se llama consumo concurrente en el sector, que es yo veo la televisión y a la vez tengo mi smartphone y estoy usando mi smartphone o mi tablet o mi portátil o lo que sea. Esta pauta de uso ya es habitual. Si eres un internauta vas a estar delante del televisor habitualmente con algún otro dispositivo. Lo que nos ha pasado este año es que ese dato, en vez de seguir creciendo como nos había ido pasando en los últimos años, se ha estabilizado. 6 de cada 10 internautas se ponen a ver la televisión con otro dispositivo de manera habitual frente a la tele. ¿Vale? Pero no crece. ¿Qué pasa? Que hay algún dispositivo que pierde lugar, sobre todo el que es el portátil. El smartphone y la tablet tienen más o menos la misma presencia, el portátil empieza a desaparecer. Como va cayendo un poquito, va desapareciendo un poquito, ¿vale? Y eso afecta a que no siga creciendo. Claro, esto es importante porque también, al fondo, lo que te está diciendo es que hay oportunidades de segundos consumos. Tú puedes aquí, a partir de aquí, lanzar iniciativas al móvil y por eso te hablan tanto desde Antena 3 de que te descargues aplicaciones para interactuar, la que has sacado también desde Mediaset que se llamaba Mio TV o algo por el estilo, ¿no? Para que tú desde tu tablet o desde el smartphone interactúes con los contenidos de publicidad que hay o con las propuestas que te hacen desde la tele, ¿vale? En el fondo son herramientas para reforzar la relación que tienes con el contenido que estás viendo. Algunas cosas también sobre contenidos audiovisuales de pago. Vamos a ver en qué momento está la televisión de pago, vamos a contar algunas cositas y también del resto de opciones. La televisión de pago en el último año, entre población e internauta, se ha mantenido más o menos estable. Hay un 40% de penetración de televisión de pago, ¿vale? Pero ha habido cambios importantes como consecuencia de este push comercial que hizo Telefónica. Lo que ha venido pasando, no sé, pero habéis visto mucho lo de Fusión y tal, ¿no? Lo habéis visto en la tele, anunciado, no sé si alguno tenéis Fusión en casa, pero lo que ha hecho con Telefónica, como Movistar con Fusión, es a través de la fibra regalar televisión de pago. ¿Vale? Tú contratabas fibra y te regalaban televisión de pago. Y esto, en lo que se ha traducido en el sector, a pesar de esta oferta, es que bueno, Telefónica, Movistar se convierte en el líder dentro de la televisión de pago en España, ¿vale? Y crece, casi prácticamente duplica su cuota de mercado en España, pero el resto de los actores
muestran pequeñas variaciones, caen un pelín, pero tampoco demasiado significativamente, ¿vale? El volumen general de televisión de mercado no varía, ¿vale? Se queda en un 40%, y lo que está pasando en el fondo es que de pronto aparece una situación curiosa, extraña, probablemente temporal, que es que hay dos televisores en algunos hogares, dos televisiones de pago en muchos hogares. ¿Por qué? Porque yo ya tenía Canal Plus contratado, me quise poner fibra y me regalaron Movistar Televisión. Entonces es una situación un poco curiosa porque parece un poco contradictoria. ¿Por qué tienes dos televisiones de pago si ya tienes una oferta, ¿no? Pero es que me la han regalado y me la he encontrado puesta ya. Entonces, ¿qué puede pasar en el mercado con esta situación? Tendremos que ver, hemos pillado una foto de un momento determinado y tendrá que declinarse. Se declinará más hacia el lado de las ofertas como Canal Plus, Movistar se hará con más cuota de mercado y empezará a dominar todavía más en el mercado de televisión de pago. ¿Qué pasará? Eso habrá que ir viendo en el futuro, pero es una foto de un momento determinado y que plantea interrogantes de cómo va a evolucionar, ¿vale? Es posible que haya una gente que decida que es mejor Canal Plus pagar los 40, 50, 60, 80 euros que está pagando por la cuota mensual de Canal Plus, a pesar de tener una oferta de televisión de pago que ya está incluida en el precio de la fusión. Eso se puede mantener. Es suficientemente interesante la fórmula de Canal Plus como para estar pagando ese dinero todos los meses, cuando tienes casi todos los canales en Movistar Televisión. Eso queda para el año que viene, eso todavía no lo sabemos, ¿vale? Hay pequeñas evoluciones con el resto de sectores, pero vamos, lo que vemos aquí es que en general la mayor parte de las veces cuando hablas de Movistar Televisión la han contratado en un paquete de servicios. En el caso de Canal Plus es casi siempre por separado o no siempre en un paquete de servicios. Telecable y otras opciones aparecen un poco diferentes en función de las ofertas que van teniendo, ¿vale? En concreto, queríamos mencionar algo sobre Yombi y ver cómo funciona Yombi. Hay un 17% de internautas que es usuaria de Yombi. Es un dato interesante, es un dato potente. Sí, pero solo 4 de cada 10 de estos usuarios tienen contratado Canal Plus, ¿vale? Es un fenómeno curioso. Mientras que mientras que la gran mayoría no disponen de abono, ¿vale? No ha conseguido hasta el momento Yombi tener una contratación por sí misma decisiva, ¿no? Como otros competidores online. Entonces lo que vemos es que solamente la mayor parte tiene contratado Canal Plus y que si vemos este dato sobre la población internauta general, usuarios de Yombi con abono al Canal Plus es un 7% de internautas, usuarios de Yombi con abono directamente a Yombi es un 1%. Sabéis que Canal Plus, cuando contratas Canal Plus te viene Yombi, ¿no? ¿Eso lo conocéis? ¿Conocéis cómo funciona, no? No todos, ¿no? Los que no son españoles no, ¿no? Yombi es, digamos, la plataforma de acceso online a contenidos de la marca Canal Plus, ¿vale? De la televisión de pago de Canal Plus. Entonces, allí en Yombi consigues acceder a al menos parte de la oferta de contenidos de Canal Plus. Cuando tú contratas Canal Plus te dan acceso a Yombi y puedes contratar Yombi directamente, ¿vale? La mayor parte de los contratos no son a través de Yombi directamente, sino que la gente accede desde Canal Plus, ¿vale? Y por último, en el último caso están los usuarios de Yombi sin abono, que es un 10% de internautas. Es decir, hay mucha gente que utiliza la cuenta de sus padres, de sus amigos, etcétera, etcétera, para acceder a los contenidos de Yombi. Preguntamos también por otras opciones de abono o de pago por contenidos a través del ámbito online, ¿vale? Hay poca gente que pague por contenidos fuera de dentro del ámbito online, apenas un 7% de internautas. Preguntábamos si conocían diferentes opciones, si las utilizaban y si pagaban por ellas. Básicamente, donde más encontramos pago por contenidos en alguna opción online es en el caso de YouTube y en parte en Wacky o Nubeox, ¿vale? Que son las plataformas que más se paga por ellas. Existe la posibilidad de pagar por contenidos en YouTube, no sé si lo conocéis. ¿Habéis visto alguna opción para pagar por contenidos en YouTube? De películas, hay también suscripciones a programas determinados. Hay lo que se llaman micropagos. Aparte de las películas, que hay una oferta de películas de pago, como si fuera un videoclub online, también hay diversos programas que sacan contenidos
que se van repitiendo cada cierto tiempo, todos los meses hay alguna cosa nueva, y la gente paga 2-3 euros por acceder a esos contenidos. ¿Qué pasa? Que muy poquita gente lo utiliza. Pero en realidad son los que más uso, en YouTube es donde más pago hay, porque al final la base de usuarios de YouTube es muy superior a la que tiene Wacky, a la que tiene Nubeox, que no sé si conocéis Nubeox. ¿Nubeox os suena? Es la videoclub online del grupo Antena 3, de 3 Media. ¿Vale? O en Apple TV. ¿Vale? Wacky es japonés. ¿Vale? No sé si conocéis. ¿Alguna vez habéis pagado por contenidos en Internet? ¿Alguno de vosotros? ¿Tú sí? ¿En dónde? En Wacky. ¿Y los demás no, verdad? Nada, ¿no? Es curioso porque, y esto es importante, vosotros por edad estáis un poco alejados de todo esto, pero de este pequeño porcentaje de gente que paga por contenidos a través de Internet, la mayoría de ellos son abonados de televisión de pago. Este es un detalle que parece tonto. Dices, ¿por qué vas a tener, si ya tienes televisión de pago, ¿para qué pagas por Internet, no? Hay una cuestión de hábito. En la medida que tienes hábito por pagar por contenidos, aunque sea en televisión de pago, es más fácil que des el paso a pagar por contenidos en Internet. Que en la medida que tienes un público que está dispuesto a pagar por contenidos, por el motivo que sea, porque lo encuentra mejor, con mejor calidad, con mejor imagen, con lo que sea, esa gente que ya tiene hábito por pagar, es más fácil que pague en otras plataformas. Pero los que nunca pagan en televisión de pago, nunca han pagado nada, es más difícil que den el paso. No entienden por qué motivo van a tener que empezar a pagar. Algunas cosas sobre la Smart TV. Lo que os contábamos antes, nosotros hemos venido observando durante años que la experiencia con la Smart TV era un poco ambivalente porque... ¿Cuántos tenéis aquí Smart TV? ¿Cuándo la comprasteis? ¿Cuándo la compró en casa? ¿Hace 6 meses? ¿Cuándo? En junio. Hace un año. Vale. ¿Por ahí quién más tenía? 4 o 5 años. Nosotros empezamos a trabajar sobre la Smart TV hace ya varios años, ¿vale? Cuando casi no había todavía Smart TVs en el mercado. Y lo que encontrábamos es que la gente tenía muchas dificultades. Había mucha gente que no utilizaba la conexión porque decía que era imposible, que no se enteraban, que luego no iba bien, que faltaban contenidos, que no había aplicaciones, que era más complicado y que la gente no lo utilizaba. Que era muy difícil de utilizar, el mando era complejo. Bueno, lo que vamos viendo es que por un lado va apareciendo de manera natural un crecimiento de la penetración de la Smart TV en los hogares españoles, internautas, ¿vale? Hay 1 de cada 3 con Smart TV, que la mayor parte de ellos lo ha comprado en el último año, ¿vale? Y esto vamos a ver que es importante porque va a afectar a la experiencia, ¿vale? Vamos viendo que la renovación del equipo, los equipos más modernos empiezan a mejorar poco a poco la experiencia que se tiene con este dispositivo en términos de consumo y consumo audiovisual. La mayor parte de la gente ya accede, que tienen Smart TV, acceden a Internet a través de la Smart TV, pero sobre todo si la Smart TV es relativamente nueva, ¿vale? Y además vemos que el equipamiento del mando de distancia y otros periféricos son mejores cuando la Smart TV es más nueva. Cuando en general encontramos que la mayor parte de la gente solo tenía un mando de televisión normal con una Smart TV un poquito más antigua, cuando hablamos de una Smart TV que tiene menos de un año, aparece con mucha más presencia mandos con joystick o touchpad, apps para aplicaciones para el smartphone o para la tablet, para utilizar y manejar la Smart TV dentro del televisor. También aquí no sé porque está tapando esto, pero hay más presencia de teclados, comandos de voz, cámara de reconocimiento de movimiento, ¿no? Entonces, este tipo de cosas vamos a ver que ahora que tiene un pequeño impacto en la experiencia de uso. Las nuevas Smart TV se accede más frecuentemente a Internet. En los últimos modelos el acceso a Internet es más de navegador y aplicaciones indistintamente de manera más clara. Cuando vemos la conexión a las Smart TV, a casi el 50% accede a menos semanalmente, ¿vale? Y el método de acceso a Internet nos da igual si es con apps y navegadores, pero también con aplicaciones usando el navegador. Cuando lo vemos con las Smart TV más nuevas, el consumo es un poquito superior y aparece con un poquito más de frecuencia de usar tanto aplicaciones como navegador, ¿vale? ¿Por qué es esto importante? ¿Por qué este dato del navegador de las aplicaciones es importante? Porque las aplicaciones son entornos que las empresas pueden controlar más, ¿vale? Y eso es por eso
por lo que al sector le preocupa que la gente utilice las aplicaciones, porque son entornos donde están más las aplicaciones de Antena 3, las de Wacky, las de Yombi, etcétera, etcétera, que donde ellos pueden ya hacer una propuesta de contenidos que y controlar un poquito más el consumo lo que ofrecen a la gente, ¿vale? Las aplicaciones de contenidos son las más utilizadas, audiovisuales, perdón, son las más utilizadas en la Smart TV y sobre todo destaca YouTube por encima del resto, ¿vale? Si vemos el tipo de aplicaciones que se utilizan, el de contenidos visuales está en el 80% y con mucha distancia aparecen ya aplicaciones para oír música, redes sociales, prensa online, juegos, etcétera, etcétera, ¿vale? Y YouTube es claramente la más utilizada dentro de la Smart TV. A mucha distancia de radio televisión a la carta, aplicaciones de fabricante, Antena 3, etc. Las aplicaciones de contenidos audiovisuales se perciben como más cómodas para usar y los contenidos como películas, videoclips y series monopolizan más bien este uso, ¿no? ¿Por qué ves vídeos a través de aplicaciones? Porque son más cómodas, ofrece contenidos a la carta y la calidad de vídeo es mejor. Y sobre todo estamos viendo películas, vídeos de música, series españolas, extranjeras, etc. ¿En qué está esto? ¿Cómo se explica? Porque aquí hay mucho de YouTube y hay algunos contenidos de películas en YouTube, pero también aparece Wacky, aparece Yombi, aparece, ¿no?, ese tipo de opciones que te permiten acceder a ese tipo de contenidos. En cambio, en el navegador, ¿por qué se utiliza el navegador para ver contenidos audiovisuales? Porque el número de contenidos disponibles es mucho mayor. ¿Vale? Entonces, el tipo de páginas web de contenidos audiovisuales que se utilizan son sobre todo páginas web vinculadas a canales de televisión, ¿vale?, a través del navegador de la Smart TV, y en segundo nivel, páginas de enlaces para ver series de películas en streaming, ¿vale?, que ahí estamos hablando de series Lee, etcétera, etcétera, ¿vale?, o incluso para ver fútbol en plan roja directa, con las complicaciones que tiene eso. ¿Por qué vídeos a través de estas web? Porque hay más contenidos, la web es más fácil de usar y la web permite tener abiertos diferentes vídeos al mismo tiempo. Es decir, vamos abriendo pestañas en el navegador de la Smart TV y podemos ver una serie casi completa a través de ir abriendo capítulo a capítulo y ir saltando de uno en otro, ¿vale? ¿Y qué contenidos vemos? Pues muchas más películas, muchas más series españolas y mucho más deportes. Claro, con este cambio que va habiendo, el nivel de satisfacción con la Smart TV se va mejorando poco a poco. Si el año pasado teníamos un 63%, en este año el total de la Smart TV es un 71%, pero si tenemos una Smart TV un poquito más nueva, sobre una escala de 0 a 10, es un poquito superior, ¿vale? La mayor parte de la gente muestra mayor satisfacción cuando estamos hablando de una Smart TV relativamente nueva. Y los motivos de satisfacción tienen que ver, por un lado, en el caso, o sea, donde se nota que hay una pequeña diferencia en las Smart TVs nuevas es que se ven cómo valoran mejor, que funciona bien, que gusta, que cumple con las expectativas y que además resulta más fácil de usar que lo que nos dice la gente que tiene una Smart TV un poquito más antigua, ¿vale? Entonces, esto es el tipo de cosas que nos vemos con este informe, que es que la mejora de los dispositivos tecnológicos, la mejora de las conexiones, impacta en la forma de hacer los consumos, ¿vale?, que es la hipótesis de partida de este estudio siempre. Claro, entonces, ¿qué viene después? En que la oferta, ¿cómo valoran lo que encuentran en la Smart TV? Bueno, por un lado hay una cierta satisfacción con algunos aspectos, pero ¿qué siente la gente? Que todavía la oferta de aplicaciones y contenidos de interés es todavía relativamente escasa, que aunque sí es verdad que vemos que hay un tercio de los usuarios que cada vez ve más contenidos en la Smart TV, ¿no? Está hablando de una pequeña espacio que se va creando para la Smart TV. Hay un pequeño porcentaje que estaría dispuesto a pagar por contenidos y encontrar una oferta de su interés, ¿vale?, que aportara más valor, ¿vale?, y si fuera sobre todo mediante suscripción, ¿vale?, de contenidos, algo tipo Yombi, ¿vale? Entonces, esto va evolucionando poco a poco. Frente a las expectativas que tenía el sector de que esto iba a cambiar mucho la forma de consumir, se van produciendo cambios, pero van siendo poco a poco con la mejora de la oferta, con la mejora del dispositivo, con la mejora de los contenidos, con la mejora de las aplicaciones, y va siendo un trabajo que se va produciendo poco a poco. Esto para vosotros puede parecer un poco natural, pero el sector tenía como muchas expectativas de que esto pasara de manera más rápida, que la gente hiciera así, plop, apagara la TDT y utilizara todo el rato la Smart TV, ¿vale? Pero todavía
la experiencia que tenemos no es suficientemente buena. Vale. Vamos a analizar un momentito también lo que pasa con el consumo de descargas y streaming. Yo le pongo entre comillas siempre la palabra ilegal, pero es para entendernos, ¿eh? No me quiero meter en debates legales ni epistemológicos ni de qué es este tipo de consumos. Pero estamos hablando de cuando accedes a las opciones de Mega, Series Lee, etcétera, etcétera, ¿vale? Muchísima gente hace descargas de streaming, ¿vale? Muchísima gente de internauta lo hace. El debate moral es incluso un poco cuestionable, pero lo que hemos encontrado es que este año cae un poco. El año pasado teníamos un 82% de internautas que hacían descarga o streaming ilegal y este año es un 77%. Ya han pasado un par de cosas que explican esta pequeña caída, que es que por un lado la gente que no hace descargas de streaming tiene más televisión de pago, gracias a Movistar. Y entonces abandonan un poquito ese recurso. Pero sin embargo, también como consecuencia de Movistar en parte, los que están hacen más descarga de streaming. Es un fenómeno curioso. Entonces el año pasado que nos encontrábamos, nosotros siempre intentamos separar a hablar de descarga pura, ¿no? De coger y irte a un Mega, a un P2P, etcétera, etcétera, a un torrent y descargar el contenido o verlo a través directamente desde una opción de streaming de vídeo online en ese momento. Hasta el año pasado lo que veíamos es que había mucho público que hacía una opción u otra, ¿vale? Que o bien hacía descargas o bien hacía streaming. Este año lo que nos encontramos es que frente a los que os he dicho, baja el volumen total de gente que hace una de las dos opciones, pero si las separamos, el porcentaje de gente sube en cada una de ellas. Es un fenómeno curioso, porque lo que estaba pasando es que antes teníamos dos públicos más diferenciados y ahora son más parecidos entre ellos. La gente que nos queda hace más una opción y otra de manera indistinta. Pillan lo que encuentran. ¿Vale? Entonces lo que hacen esos son subir más su consumo. Hay menos volumen general de gente que lo hace, pero los que lo hacen más. Entonces, si... Una pregunta. Sí. Por ejemplo, en los años en los que ha habido un cambio brusco, por ejemplo, cuando se cerró... Megaupload. Sí, ¿se notan Sí. en algún fenómeno curioso? O Sí. El año que cerró Megaupload cayó 20 puntos el uso de descarga y de streaming. Pasó de tener un 80% que tenía en ese momento, 75, a un 65. 20 puntos. ¿Por qué se dio ese fenómeno? Eso fue en el 2012. ¿Por qué se dio ese fenómeno? Vosotros los jóvenes no tenéis problema, pero los que tenían más edad sí tenían problema en buscar alternativas. No eran capaces de encontrar alternativas para seguir haciéndolo. Entonces, esa gente dejó durante una temporada de hacer descargas de streaming. También que lo de Megaupload fue un palo, que Megaupload hoy en día hay millones de servidores, pero entonces Megaupload tenía todo. Era todo. Ya. era difícil para nosotros. Para mí era difícil incluso. Cayó también un poco entre los jóvenes, pero la gente donde de verdad cayó, o sea, nosotros teníamos analizado, no sé si queréis el informe del 2012 lo tenéis disponible también, podéis ver cómo cae en picado y cae sobre todo entre los mayores. Entonces, por ejemplo, para el año que viene, ¿veráis que con el cierre de Series Lee y eso? Mi hipótesis es que a día de hoy eso va a volver a caer. Eso tiene pinta de que si al cerrar Series Lee y todo ese tipo de opciones, y si hay una actitud mucho más agresiva por parte de las autoridades a perseguir este tipo de opciones, eso va a seguir cayendo. Lo que pasa es que, claro, caemos desde un porcentaje súper alto. O sea, hay muy pocos consumos que tengan un 77% de uso, o sea, de población. O sea, es muy... O sea, caerá, y caerá porque cae el Series Lee y cerrarán alternativas como esas, pero seguirá habiendo mucha gente que lo haga. Claro, esto es un debate, pero más allá del debate legal o moral, el problema para el sector es que ellos necesitan monetizar los consumos que hacemos. Tienen que buscarse la vida para buscar cómo lo hacemos. Entonces, más allá del cierre de las opciones, digamos, este tipo de opciones de descarga y de streaming, ellos necesitan encontrar otras opciones donde la gente esté dispuesta a pagar por contenidos, ¿vale? Y eso es lo que están... Y de eso también va un poco todo esto, que es ¿cómo consigo yo que alguien pague por un contenido que está disponible gratis en alguna web? Eso es una pregunta para el sector. O sea, ¿por qué alguien va a pagar por el contenido si el contenido está gratis? Porque... Efectivamente. Que se puede conseguir, pero que
Claro. Efectivamente, sí, la calidad, la experiencia de uso, la experiencia del servicio, ¿no? La oferta, cómo te la presentan, si es mejor, si es mucho mejor. ¿Alguno tenéis Spotify? ¿No? ¿No utilizáis Spotify? No sé si lo utilizáis gratis o de pago, pero si tú pagas por Spotify, realmente ya no necesitas descargar música. Lo tienes en el móvil, en el momento que tú quieras, te pones la música que tú quieres, ¿no? Ese modelo Spotify ha sido algo un poco aspirado, ¿no? Una aspiración del sector porque, claro, te permite resolver el problema de la descarga ilegal de la música, ¿no? Si tú pagas por Spotify, de alguna manera, los 7, 10 euros que depende de la oferta que tengas, puedes pagar por ellos. Con eso ya estás continuamente utilizando las opciones de pago y el usuario se olvida incluso de que está pagando por ellas, ¿no? Si existiera algo, pues lo más parecido que tenemos a eso son las opciones de Yombi, Movistar Multipantalla, ¿no? Y por ahí van las alternativas. El dilema que tiene el sector es que la oferta que hay en Spotify nunca va a ser equivalente en ninguna opción por el momento de contenidos audiovisuales, porque por problemas legales hay una cuestión que se llama son las ventanas de emisión, que es que el cine tiene que pasar primero por el cine y luego por otros sitios. Las series están repartidas por distintos operadores, ¿no? Es un poco más complejo. Pero yo creo que en el fondo ese es el modelo que aspira la gente. Lo que os decía antes, vamos a ver un poquito un detalle. Un par de detalles. ¿Cómo consume la gente en descarga en streaming? Pues varía en función del contenido. Es verdad que es más habitual hacer streaming, ¿vale? Streaming de carácter legal. En general en todos los contenidos se hace más streaming, ya sea documentales, humor, series, extranjeras o nacionales, películas. Se nota especialmente en el tema de los programas de televisión y en los deportes, o sea, lo que te vincula casi al directo. Y solamente en algunos contenidos determinados aparece con un poquito más de fuerza las descargas, ¿vale? Especialmente en las películas y las series, que es donde tiene un poquito más de paso. Este esquema le preguntábamos a la gente si cómo accedía al contenido en descarga de streaming. Sí, solo a través de streaming, sobre todo a través de streaming, indiferentemente con streaming y descarga, sobre todo a través de descarga y solo a través de descarga. Lo que vemos es que la gente se va normalmente al streaming. 15 minutos. Vale. Vamos bien. Lo que os decíamos, crece el nivel de gente que realiza descargas. Resulta que esta gente tiene más fibra óptica en casa, ¿sabes? Los que quedan tienen mejor conexión y como consecuencia aumenta su consumo de descargas, de contenido de descargas. Ligeramente frente al año pasado, 7 minutos, ¿vale? Y usando tanto las opciones de programas de peer-to-peer, de P2P y la web de enlaces. Esto lo hicimos en octubre, ¿vale? Probablemente ahora con los cierres de Series y tal haya cambiado. Y en el caso del streaming, aquí sí que notamos un incremento más notable del consumo, de la intensidad del consumo. De nuevo, esta gente tiene mucha más fibra óptica y aumenta casi 40 minutos. ¿Vale? Una pequeña reflexión adicional a todo esto. Claro, resulta que nosotros ahora podemos ver los contenidos en la TDT, televisión de pago, en la descarga, en el streaming, ¿no? Y entonces las series, por ejemplo, los contenidos los podemos ver de muchas maneras. Entonces, se empiezan a dar múltiples pautas de consumo entre los usuarios y esto es un cambio de hábito muy notable frente a lo que teníamos hace unos años, ¿vale? La gente ve los contenidos de muchas maneras. Entonces, uno puede ser que le guste estar al día del último episodio de Juego de Tronos según lo han estrenado en Estados Unidos y sea muy regular, ¿no? El lunes ha salido el capítulo en Estados Unidos, el martes lo estoy viendo en online porque tal y cual, ¿no? Y eso lo hace mucha gente. Pero también mucha gente lo que hace es conectarse a ver contenidos en el momento que le apetece, con estas opciones que nos permite el streaming o las descargas, ¿no? Y el 60% también hace esto, ¿no? En cualquier momento me pongo el contenido que me apetece sin planificarlo, ¿no? A veces lo planifico y a veces no lo planifico. Y a veces también lo que hago es lo que llaman en inglés el binging, que es pegarme el atracón. Quiero verme toda la temporada de seguida porque es que yo soy así, no aguanto más, yo necesito ver la serie completa del tirón. Y eso lo hace el 58% de la gente. Son pautas de consumo que conviven. Y esto es importante porque lo que te está diciendo es que la parrilla televisiva deja de ser un elemento
aglutinador de la audiencia. La gente hace lo que le da la gana. ¿Vale? Entonces, esto cambia mucho la forma de consumir y esto cambia mucho la forma de planificar los contenidos por parte del sector audiovisual. No puedes pretender simplemente que la gente siga tu parrilla. Algunas cositas sobre los canales de televisión por Internet. ¿Vale? La mayoría de los internautas ve contenidos de los canales de televisión por Internet, 52%. Sale Antena 3 como líder. Esto no es necesario que sea como real en términos de consumo, pero sí como recuerdo de marca, ¿vale? Esto es un dato declarado. Lo que nos pasa es que la gente recuerda más los contenidos de Antena 3 cuando les preguntamos por canales, y recuerda más Antena 3 que otros. No tiene por qué ser literal, absolutamente cierto que sea Antena 3 lo que sea más visto. El consumo audiovisual en las webs se realiza sobre todo a través del PC del portátil y solo secundariamente a través de tablet, smartphone o Smart TV, ¿vale? Y sobre todo, lógicamente, como es a través del portátil, se realiza desde casa y solo minoritariamente desde fuera de casa. Generalmente en las webs lo que se hace es ver capítulos enteros y ver programas de series y ver programas completos de televisión, aunque también se hacen otros tipos de actividades como consultar o informarse sobre programas o series, ver mejores momentos, avances de capítulos, etcétera, etcétera. Bueno. Claro, os he hablado de qué pasaba con la fibra y esto tiene algunos impactos adicionales, que es lo que es importante también entender. Hemos visto que 1 de cada 3 internautas tiene ahora fibra, ¿vale? Frente al 70% que tiene ADSL normal, ¿vale? El usuario de fibra es algo más masculino y además disponen de más televisión de pago como consecuencia de este empuje que ha hecho Movistar con la fusión, ¿vale? Aquí no se ve, está tapado, pero es más televisión de pago. El usuario de fibra tiene mejor equipamiento en el hogar, ¿vale? Entonces, es más potente, tiene más ordenadores de sobremesa, tiene más smartphone, tiene más discos duros portátiles, tiene más consolas y el televisor que tienen en el hogar es más potente, tienen más Smart TV, tienen más 3D, tienen más Full HD, ¿vale? Tienen mejor equipamiento. O sea que tenemos entre el usuario de fibra mejor equipamiento, más televisión de pago y esto impacta en la forma de consumir. Si comparamos el usuario de fibra frente al usuario de ADSL normal, lo que vemos es que volviendo al tema de las plataformas de consumo, lo que hablábamos antes de la TDT, la televisión de pago y el acceso online a contenidos, el usuario de fibra o el abonado a fibra se nos va siempre, en todos los contenidos que consideremos, el usuario de ADSL verá más en la TDT y el usuario de fibra verá más los contenidos en televisión de pago y en Internet que el usuario de ADSL, ¿vale? Nos pasa en el fútbol, la Fórmula 1, el motociclismo, las películas, las series extranjeras, las series nacionales. La preferencia del usuario de fibra existe hacia la televisión de pago especialmente y hacia el ámbito online que frente a la TDT. ¿Qué significa esto? Que cuando tienes fibra abandonas la TDT. ¿Vale? Esto es un abandono de la TDT y esto tiene impacto en términos de negocio, porque hay una plataforma que para cuando mejore la conexión, cuando se vaya extendiendo naturalmente la fibra, va a tener cada vez menos peso. Y esto, en términos del sector, es importante. Además, no solamente hacen más consumo de televisión de pago, sino que además también realizan más descargas de streaming. Y esto es un dato interesante. No por tener televisión de pago dejas de hacer descargas de streaming. Ilegal. Tú accedes a los contenidos como quieres. Como usuario te da igual si el consumo es legal o ilegal, dónde estás viéndolo, en qué ventana, te da absolutamente igual, lo que quieres es acceder al contenido, con lo cual el que tiene una mayor fibra tiene más capacidad de hacer descarga de streaming y hace más uso del streaming ilegal para el fútbol, otros deportes, series españolas, películas, etc. Aún teniendo televisión de pago. ¿Vale? Y último fenómeno a analizar así brevemente. YouTube. Todo el mundo usa YouTube, todo el mundo. El 90% de los internautas ha visto vídeos de YouTube en el último mes. Es un dato casi brutal, o sea, todo el mundo está usando YouTube. Y además todo el mundo lo usa en cualquier plataforma, ya te da igual que sea a través de la web o a través de las aplicaciones, ¿no? Todo el mundo está usando ambos accesos. Y además hay un 54% de internautas que además tienen una cuenta activa, una cuenta que usan en YouTube.
son datos muy potentes de como un actor muy relevante, ¿vale? En términos audiovisuales. YouTube tiene un acceso multidispositivo amplio y un consumo que llamamos ubicuo, se da en cualquier lugar. Aunque domina y se puede ver en el PC y en el hogar, fundamentalmente, otras opciones de consumo son también muy habituales. El uso del smartphone, las tablets, la Smart TV son superiores a cualquier otra alternativa de consumo, y en la calle la mitad de la gente de los internautas acceden a YouTube también. Por lo tanto, es un espacio, digamos, un competidor muy relevante dentro del sector audiovisual. Todo el mundo ve vídeos en YouTube, todo el mundo ve vídeos en YouTube en casa y fuera de casa, ¿vale? Especialmente en el caso de los hombres y los más jóvenes, sobre todo, ¿vale? En el perfil de los usuarios por dispositivo de acceso a YouTube vemos que el acceso se hace a través de, como el acceso a través de Smart TV es mucho más masculino que el acceso mediante smartphone, que se realiza más con los jóvenes. Tiene que ver también con la penetración, ¿no? En el caso del portátil no hay muchas diferencias. Cuando hablamos del smartphone vemos más jóvenes, cuando hablamos de tablet no hay tampoco muchas diferencias, y en el caso del Smart TV vemos más hombres, ¿vale? Una cosa que a vosotros os tiene que sonar más, YouTube sobre todo es un reproductor de música, ¿vale? Mucha gente joven nos contaba que cuando llegaban de la facultad se sentaban delante del ordenador, ponían un playlist de música, iban trabajando todo lo que tenían que hacer de la facultad todos los días con el playlist puesto, ¿vale? Entonces la frecuencia de consumo de música en YouTube es lo más alto que hay. Pero también aparecen otros tipos de contenidos, como contenidos vinculados a los canales de televisión, vídeos de hobbies, bricolaje, coches, etcétera, vídeos de youtubers, vídeos de deporte, vídeos que cuelgan las marcas, celebrities. Hay mucha cantidad de contenidos que vemos a través de YouTube, ¿vale? Todo esto se traduce en que hay, de nuevo, múltiples pautas de consumo dentro de YouTube, ¿no? Te sirve tanto el buscador para encontrar contenidos de mi interés, 85%, veo contenidos que buscaba y otros que son sugeridos o recomendados, la recomendación también es muy importante, solo veo contenidos específicos, también es importante, se convierte en la principal fuente de consumo de entretenimiento para el 46% de los internautas, es un dato súper llamativo, o sea, la gente te dice que es la principal vía de acceso a vídeo de entretenimiento. Entonces, para el sector audiovisual, esto es un cambio de chip, porque tienes de pronto un actor gratuito, que está en todas partes, que todo el mundo ve, todo el tiempo, y que está alejado de los canales de televisión, de las series, de las películas, ¿no? Y que no se controla por el resto de actores. Hay un 40% de gente suscrita a canales específicos, hay gente que consume simplemente por aburrimiento, ¿no? Múltiples pautas de consumo son posibles con YouTube. Múltiples. De lo que habla esto es que el consumidor ha encontrado en YouTube una propuesta que viene a responder a esta forma de consumo que tenemos, que es estar a la caza de contenidos, da igual dónde, da igual cuándo, da igual el dispositivo, ¿no? En función de mi ocasión, mientras que yo encuentre un contenido que me sea relevante, voy a acceder a él a través de la plataforma que me convenga, ¿no? Y YouTube es el que mejor está respondiendo a este fenómeno. Y ya está.